en Vida FM. Los martes y jueves, enseguida de las 12:30. Un espacio de vivencias, sentires y pensares. Una ventana abierta a través de la palabra y la música, la literatura, el lenguaje, la historia, el arte, la educación, el deporte y el humor. Vida FM se complace en presentar al profesor Néstor de la Llana en La magia de las palabras. Muy buenos días, amigos de Vida FM. Aquí, hoy con un programa muy particular, El hombre que calculaba. Así se llama un extraño libro que hace muchos años tengo y que recomiendo a todos los que les guste la matemática, y si no les gusta mucho les va a gustar la historia, porque este libro que se llama así, El hombre que calculaba, tiene una forma novelada que lo vincula fuertemente a la literatura. ¿Quién fue el hombre que calculaba? ¿Existió? Este sabio y genio matemático del siglo XIII, nacido en Bagdad, en realidad nunca existió. El autor del libro, algo que muy pocas personas saben hoy, es en realidad Julio César de Melo de Sousa, nacido en Río de Janeiro en 1895, quien lo publicó en 1938 con el seudónimo de Malva Tahan, y que nunca había ido ni siquiera a la zona de Arabia. Este hombre solo conoció las tibias arenas de playas cariocas y nunca estuvo en los desiertos de Oriente. Pero con ese famoso libro ganó el primer premio del concurso de cuentos de la Academia de Letras del Brasil y logró que mucha gente aprendiera matemáticas de una forma sencilla y divertida. Fue destacado profesor de matemáticas, literatura infantil y folclore que, además, se dedicó a rehabilitar menores delincuentes y a la incorporación laboral de enfermos de lepra, enfermedad muy grave y contagiosa en aquellos tiempos. Con los años se recibió de ingeniero, pero sin duda es recordado por su trabajo como docente y por el libro que hoy le dedicamos un espacio en La magia de las palabras. Cuando tenía 79 años, daba una conferencia en el norte del Brasil sobre los juegos en la enseñanza de las matemáticas. Se sintió mal y a las pocas horas falleció. Nos dejó sus 120 libros escritos y una leyenda que aún la mayoría cree, que hay un hombre que era capaz de calcular en el antiguo Oriente y que en realidad es un profesor ingeniero brasileño que en 1938, con el seudónimo de Malva Tahan, nos habló de el hombre que calculaba. Hoy les voy a contar dos de las historias que más me gustan de un libro que recomiendo leer. Uno tiene que ver con el tema del ajedrez, que está escrito como en tratados o en capítulos como si fueran las novelas picarescas. Tiene un buen formato literario para hacer entretenido, un libro que gira por supuesto en torno al álgebra, a la geometría, a las ciencias matemáticas en general, que vale la pena decir o por lo menos recordar que fue mi pasión durante todos los años juveniles. Era mi materia predilecta en el liceo cuando fui estudiante, y nosotros en aquella época de los Ocampo, Nieves, Pereira, tantos, Nieves había inventado algo que aquellos que obteníamos durante la semana las mejores calificaciones o un destaque en matemáticas, nos daban una tarjeta para entrar gratis al cineclub. Era una disputa con un amigo que luego fue ingeniero y que una vez nos encontramos en Buenos Aires y no podía creer bajo ningún concepto que yo perteneciera al mundo de las letras, de la literatura, de la lengua y no de las matemáticas. Una vieja anécdota que después aprendí que en los cursos superiores de matemática, uno de los cursos especiales para alimentar la mente científica del pensar matemático es la enseñanza de la poesía. Por lo tanto, el cerebro humano tiene determinados engranajes que no siempre son tan rígidos como creemos y que a veces los saberes se entrecruzan de una manera especial.
En este caso, después de tratar sobre las 64 casillas del tablero de ajedrez y las piezas, son 2 o 3 capítulos en torno al ajedrez, hay un sultán, un rey que quiere recompensar a alguien que ha hecho un gran favor por él. Y dirigiéndose al joven Brahman le dijo: quiero recompensarle, amigo mío, por este maravilloso obsequio que de tanto me sirvió para aliviar viejas angustias. Pide pues lo que desees, para que yo pueda demostrar una vez más cómo soy de agradecido con aquellos que son dignos de una recompensa. Las palabras con que el rey traducía su agradecimiento dejaron indiferente a César. Su fisonomía serena no traducía la menor emoción ni la más insignificante muestra de alegría o sorpresa. Los visires miraban atónitos y asombrados su apatía ante un ofrecimiento tan impresionante. Rey poderoso, y le dice que no quiere ninguna recompensa, que haber estado ahí con él es suficiente. Se ofende el sultán. Me causa asombro tanto desamor y desdén por las cosas materiales, joven. La modestia, cuando es excesiva, es como el viento que apaga la antorcha, y le da a todos unos consejos de que no debe ser así. Es más, exijo por tanto que escojas sin demora una recompensa digna de tu valioso regalo. ¿Quieres una bolsa llena de oro? ¿Deseas un arca llena de joyas? ¿Pensaste en poseer un palacio? ¿Aspiras a la administración de una provincia? Aguardo tu respuesta, ya que mi palabra está ligada a una persona. No admitir vuestro ofrecimiento después de vuestras últimas palabras, respondió César, más que descortesía sería desobediencia al rey. Voy pues a aceptar por el juego que inventé una recompensa que corresponda a vuestra generosidad. No deseo, sin embargo, ni oros, ni tierras, ni palacios. Deseo mi recompensa en granos de trigo. ¿Granos de trigo?, exclamó el rey, sin ocultar la sorpresa que le causaba semejante propuesta. ¿Cómo podré pagarte con tan insignificante moneda? Nada más simple, aclaró César. Dadme un grano de trigo por la primera casilla del tablero, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 por la cuarta, y así duplicando sucesivamente hasta la 64ª y última casilla del tablero. Ruego a vos, rey generoso, que de acuerdo con vuestra magnífica oferta ordenéis el pago en granos de trigo, y así como indiqué. No solo el rey, sino los visires y venerables brahmanes se rieron estrepitosamente al oír la extraña solicitud del joven. El joven brahman, que pudo obtener del rey un palacio, una provincia, se conformaba con granos de trigo. Sigue el relato. Mandó llamar el rey a los algebristas más hábiles de la corte y les ordenó calculasen la porción de trigo que César pretendía. Los sabios matemáticos, al cabo de algunas horas de estudio, preguntóles el rey, interrumpiendo el juego: ¿con cuántos granos de trigo podré cumplir finalmente con la promesa hecha al joven César? Rey magnánimo, declaró el más sabio de los geómetras, calculamos el número de granos de trigo que constituirá la recompensa elegida por César y obtuvimos un número cuya magnitud es inconcebible para la imaginación humana. Hallamos enseguida y con la mayor exactitud a cuántas seiras, que es la medida del trigo, correspondería ese número total de granos, y llegamos a la siguiente conclusión. La cantidad de trigo que debe entregarse a la César equivale a una montaña que, teniendo por base la ciudad de Taligana, fuese 100 veces más alta que el Himalaya. La India entera, sembrados todos sus campos y destruidas todas sus ciudades, no produciría en un siglo la cantidad de trigo que, por vuestra promesa, debe entregarse al joven César. Y la historia sigue. No acepta el regalo porque es imposible que se lo den, y da toda una lección sobre la magnitud de lo pequeño y cómo puede ser tan gigantesco. Es la historia de las casillas del ajedrez y de los granos de trigo con que quiere ser recompensado. Esa es una de las historias que quería compartir, y la segunda tiene que ver con
la de los camellos. Hacía pocas horas que viajábamos, con un acompañante sin interrupción, cuando nos ocurrió una aventura digna de ser referida, en la cual mi compañero Beremis, así se llama el hombre que calculaba, puso en práctica con gran talento sus habilidades de eximio algebrista. Están discutiendo tres hombres acaloradamente, dicen: no puede ser, esto es un robo, no acepto. El inteligente Beremis trató de informarse de qué se trataba. Somos hermanos, dijo el más viejo, y recibimos como herencia esos 35 camellos. Según la expresa voluntad de nuestro padre, debo yo recibir la mitad, mi hermano Ahmed Namir una tercera parte y Arim, el más joven, una novena parte. No sabemos, sin embargo, cómo dividir de esa manera 35 camellos, y a cada división que uno propone protestan los otros dos, pues la mitad de 35 es 17 y medio, cómo hallar la tercera parte y la novena parte de 35 si tampoco son exactas las divisiones. Es muy simple, respondió el hombre que calculaba. Me encargaré de hacer con justicia esa división si me permitís que junte a esos 35 camellos de la herencia este hermoso animal que hasta aquí nos trajo a mí y a mi compañero. El compañero protesta, no quiere que regale el camello con el que vienen ambos. No te preocupes del resultado, dice el hombre que calculaba. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Dame tu camello y verás al fin a qué conclusión quiero llegar. Fue tal la fe y la seguridad con que me habló que no dudé más y le entregué a mi hermano Jamal, que inmediatamente juntó con los 35 que allí estaban para ser repartido entre los tres herederos. Voy, amigos míos, dijo dirigiéndose a los tres hermanos, a hacer una división exacta de los camellos, que son ahora 36. Y volviéndose al más viejo de los hermanos, así le habló. Debías recibir, amigo mío, la mitad de 35, o sea, 17 y medio. Recibirás, en cambio, la mitad de 36, o sea, 18. Nada tienes que reclamar, pues es bien claro que sales ganando con esa división. Dirigiéndose al segundo heredero, continuó. Tú, Ahmed Namir, debías recibir un tercio de 35, o sea, 11 camellos y medio. Y pico. Vas a recibir un tercio de 36, o sea, 12. No podrás protestar porque también es evidente que ganas en el cambio. Y dijo por fin al más joven: a ti, joven Arim Namir, que según voluntad de tu padre debías recibir una novena parte de 35, o sea, 3 camellos y parte de otro, te daré una novena parte de 36, es decir, 4, y tu ganancia será también evidente, por lo cual solo te resta agradecerme el resultado. Luego continuó diciendo: por esta ventajosa división que ha favorecido a todos vosotros, tocarán 18 camellos al primero, 12 al segundo y 4 al tercero, lo que da un resultado, 18 más 12 más 4, de 34 camellos. De los 36 camellos sobran, por lo tanto, 2. Uno pertenece, como saben, a mi amigo el Bagdalí, y el otro me toca a mí por derecho y por haber resuelto a satisfacción de todos el difícil problema de la herencia. «Sois inteligente, extranjero», exclamó el más viejo de los tres hermanos. «Aceptamos vuestro reparto en la seguridad de que fue hecho con justicia y equidad». Y el astuto Beremis, el hombre que calculaba, tomó luego posesión de uno de los más hermosos jamales del grupo y me dijo, entregándome por la rienda el animal que me pertenecía: «Podrás ahora, amigo, continuar tu viaje en tu manso y seguro camello. Tengo ahora yo uno solamente para mí». Y continuamos nuestra jornada hacia Bagdad. Así es El hombre que calculaba, un libro que recomiendo leer. La matemática jugando no es un invento de este escritor y de esta novela, y por eso nosotros que nos acompañamos cada martes o jueves con un tema musical, aprendemos matemática con un rap de las matemáticas. Muy buenos días. Hasta el próximo martes, cuando aquí en Vida FM 1235 se anuncie la magia de las palabras.
Beats Production. La matemática es la ciencia que estudia el razonamiento, partiendo de un axioma deriva en conocimiento. Es ciencia deductiva que aprende estructura abstracta, de números, de símbolos hasta el manejo en plata. La aritmética, el álgebra que se aplica en la física, desde la geometría llegando hasta la estadística. Matemática es cálculo descrito en cada verso, es el lenguaje con el cual está escrito el universo. Desde la suma, resta, producto y la división, decimales transformándose en concepto de fracción. Hay operaciones de una notación científica que va desde potencias, ecuaciones logarítmicas. Los números se dividen sobre cualquier escenario, entre lo que es real y lo complejo imaginario. Dentro de lo real, lo racional e irracional, dividiéndose en enteros o en fracción decimal. Que te llamen radical sobre cualquiera de estos temas, porque debes hallar la raíz de tus problemas. Hay que racionalizar y nunca confundir los signos, que tu mente es el más fuerte tipo de algoritmo. La operación con polinomios siempre nos resulta básica, aplica y factoriza con la fórmula cuadrática. Ecuación de primer grado pasa de segundo grado, hay sistemas no lineales complejos en resultado. Expresión irracional, bicuadrada y analítica, si escala exponencial, lo opuesto es logarítmica. Fracciones algebraicas solo es carpintería, reducción, sustitución e igualación en toda vía. Sistemas simultáneos despejan días grises, sea con método de Gauss dando vida a las matrices. Ecuaciones matriciales, si existe esa constante, sacando esa inversa rango por determinantes. Los conceptos de funciones aplícalo en tu camino, debes crecer con tu rango extendiéndolo en tu dominio. Con máximos y mínimos, si es que creces o no, ten segunda derivada para el punto de inflexión. Ecuación trigonométrica o parábola en su meta, no trates como una hipérbola quien te mira cual recta. Crece en forma exponencial sin que estés indefinido, deberá ser absoluto, tú mantente positivo. Hay L'Hopital asintotal o infinitesimal, que en su continuidad da cálculo diferencial, derivada exponencial, irracional y potencial, regla de la cadena o del producto si es real. Progresiones aritméticas da imágenes poéticas, que suma al infinito si es una serie geométrica. O sumas diferenciales con el concepto de Riemann, que da luz con un dx a una integral definida. Hay métodos por partes y también sustitución, replanteando algún problema para su optimización. Crecimiento, decaimiento sin irse por la tangente, si tu mente no converge bien serás un divergente. El área se extiende en volumen, revoluciones delimitando los ejes que se ven en tres dimensiones. Ya no solo es el área, si hay números irreales de analítica, métodos que son computacionales. Razón trigonométrica, ecuación fundamental que se le puede extender al cálculo que es vectorial. Hay triángulo, rectángulo con ángulo en más de uno, coseno, seno y tan nos facilita el cálculo. El triángulo recto siempre se acomoda más si tienes una clave que te dice SOHCAHTOA. Eleva tú la suma de cuadrados en metáfora, cateto, hipotenusa con teorema de Pitágoras. Hay formas binómicas complejas no reales, no es plano cartesiano, es imaginario en polares. Ecuaciones paramétricas continuas como hermanos, si hay x y z pues bienvenido a mi plano. Vectores en el espacio da un producto vectorial, tu golpe en 90 grados con su base ortonormal. Posiciones relativas, recta y plano en acrobacia, problemas de geometría en simetría, equidistancia. Luego, ¿qué tan probable es que hablemos de estadística? Hay moda mediana y media con desviación típica, diferencia en muestreo, estadística descriptiva, parámetro y frecuencia absoluta y relativa. Distribución discreta, mira el valor como tal, uniforme Bernoulli, Poisson o binomial, mientras que la continua rango en probabilidad, desde la exponencial G cuadrado a la normal. Desviación estándar es raíz de la varianza, pues en el mundo aleatorio tú no pierdas la esperanza. Hay tipos de muestreo extrapolando lo que pasa, con sigma, mu y con n da intervalos de confianza. Medidas de dispersión, la desviación, correlación, utiliza la covarianza para usar la regresión. Si hablamos de población siempre hay error en su matriz, y por eso es que planteamos los tipos de hipótesis. Hay suceso independiente o dependiente con su haber, mira la ley de Laplace y el diagrama de Venn. Probabilidad condicional da los detalles, que parte la premisa usando el teorema de Bayes. Hay combinatoria con todas tus elecciones, variaciones, permutaciones y también combinaciones. Es la base de la ingeniería, la programación, la matemática es la música que tiene la razón. Vive implícita en la física, química y electrónica, es la misma poesía que tiene una idea lógica. Es práctica pragmática, rompe ideas dogmáticas, tu aliada en esta ciencia se llama matemática. Así pasó en vida la magia de las palabras, con el profesor Néstor de la Llana. La magia de las palabras. Fue otra producción del Sol.